tiene mucho que enseñarnos, una iglesia de la cual nosotros podemos aprender mucho, de un hombre como el apóstol Pablo, que también nos tiene mucho que enseñarnos, podemos aprender mucho de él. Así de que a Primera Tesalonicenses capítulo 2, y leemos del versículo 14 al 16. Mire cómo en pocos versículos siempre hay algo que aprender. Estamos teniendo este estudio para que podamos darnos cuenta de que la Biblia no la podemos solo leerla así, ¿verdad? La pasarray, hay que meditarla, hay que ver allí. Cada Biblia tiene referencias, tiene concordancia. Al final muchas Biblias tienen concordancia y unas citas de referencia a veces están metidas entre líneas o están abajo en las páginas, y esas páginas y esas referencias nos hablan de pasajes que están unidos con lo que nosotros leemos y nos pueden dar un aporte, y podemos ir despacio leyendo, permitiendo que el Espíritu Santo nos revele su palabra. Y en esta carta de Primera Tesalonicenses podemos aprender mucho. Así de que vamos a leer el versículo 14 al 16. Y sobre ello vamos a tratarlo. ¿Estamos listos ya? Dice el apóstol Pablo: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando leemos estas palabras, son fuertes, del apóstol Pablo. ¿A quién se está refiriendo Pablo? ¿De quién está hablando Pablo? De los judíos. Él está haciendo acá una mención acerca de los pecados de los judíos, ¿verdad? Y este es el tema para esta parte. Y tiene un objetivo. Él no habla de los judíos solamente por eso, sino que lo que hemos leído, Pablo revela que los tesalonicenses, ellos padecieron persecución y aún así se mantuvieron. Ahora nosotros también debemos de tomar de eso, de que también somos perseguidos, hermano. No como tal vez físicamente, ellos físicamente y también espiritualmente fueron perseguidos para que ellos volvieran atrás. También todo cristiano somos perseguidos para volver atrás. ¿Cuántos han sentido de veras una persecución del enemigo desde que recibieron a Cristo? Que los ha impulsado, que él se rebusca, ¿verdad? Como dice la hermana Dora, se rebusca el enemigo para poder, ¿sabe qué? Hacernos volver atrás. Y nos plantea cosas para debilitarnos. Y nos pone situaciones que nos hagan sentirnos mal, para tomarlo como excusa y decir: ya no sigo, así no me gusta. Y por eso, y el enemigo él se propone el que nos fijemos en muchas cosas vanas para que nosotros volvamos atrás. Así de que no somos diferentes de la iglesia de Tesalónica. Y lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo es acerca de lo que ellos padecieron. Y lo que dice aquí, tremendo, que fue a manos de sus propios paisanos. Muchas veces, hermano, las persecuciones nuestras vienen a veces de nuestros mismos familiares, ¿cierto o no? ¿Cuántos han padecido alguna persecución de parte de sus familiares en algún momento? Recuerden, alguna crítica, algún reproche, ¿verdad? Juzgándonos por que nosotros hacemos esto y lo otro. Entonces, y somos perseguidos. Algunos de nuestros familiares a veces no creen en Dios y nos persiguen, nos dañan y buscan la manera de desalentarlos. Entonces hay muchas mujeres que son perseguidas espiritualmente por sus esposos, ¿verdad? Para que no vengan a la iglesia, pues de una y otra manera para que se desanimen. Pero gloria a Dios por esas mujeres de fe, victoriosas, vencedoras, que su fe está puesta en el Dios Todopoderoso y que se han mantenido fieles. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces, así que los de Tesalónica fueron perseguidos.
Y en Hechos 17 del 5 al 10, ahí vemos nosotros las persecuciones, ¿verdad?, de sus mismos paisanos, dice, ¿verdad? Entonces, no es extraño que a veces aún dentro de la misma iglesia del Señor seamos perseguidos por alguien. Pero usted recuerde de que usted ha sido llamado para estar firme. Y nuestra mirada no debe estar en nadie de la iglesia, sino que en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y si así lo hacemos, nadie nos va a mover. Nadie. Aquí hay un grupo de hermanos, que yo me siento orgulloso de ellos y me siento orgulloso con ellos. De haber estado juntos, de que recibimos a Cristo, estamos en las buenas y en las malas. Y no hemos ido a otra congregación, aquí estamos, juntos, sirviéndole a Dios. Y no es porque seamos campeones, Dios nos ha sostenido, porque hemos pasado de todas, ¿verdad? Pero Dios nos ha ayudado. Así que nuestra mirada debe estar en el Señor. La iglesia de Tesalónica lo tenía claro, y ellos, aunque Pablo había sido perseguido y sacado de Tesalónica, ¿verdad?, se quedaron solos, ya lo dijimos, pero ellos siguieron adelante porque su mirada estaba en Jesús, el autor y consumador de su fe. Así que el apóstol Pablo les dice que ellos son imitadores de la iglesia de Judea, porque también en Judea, la iglesia cristiana en Judea, o sea, los judíos convertidos fueron perseguidos por sus mismos hermanos, por los mismos judíos que no eran convertidos, eran enemigos, sufrieron grandes persecuciones, no solo de los romanos, sino que de los mismos, ¿verdad?, creyentes, de los mismos judíos, y eso fue tremendo. Así de que les dice Pablo, animándoles, dice: ustedes son imitadores de las iglesias, o sea, no se preocupen, ¿verdad? No solo ustedes, hay gente en Judea que ha sido perseguida de sus mismos hermanos judíos. Entonces, así de que este pasaje menciona que puede ser presentado, nos hace ver de que si nosotros analizamos eso, puede ser que nos equivoquemos, como algunos lo han tomado como base este pasaje para decir que es un pasaje antisemita, y no la semita que se come, ¿verdad? No van a creer, sino que a los judíos, ¿verdad?, ellos como descendientes de Sem, ya, hoy sí, ¿verdad?, no de la semita, descendientes de Sem, entonces ellos son los que siguieron la línea de Dios y bueno, le creyeron a Dios, y ha habido una persecución antisemita, ¿verdad?, por la creencia en el único Dios verdadero. Entonces, así de que este pasaje hace ver como que realmente es un pasaje antisemita. Aún cree que Pablo se presenta como alguien antisemita, pero no es así, ¿verdad? Lo queremos dejar claro. Realmente no lo es, porque Pablo no puede ser alguien que esté en contra de los judíos, porque viene del corazón de uno que verdaderamente él amó a sus hermanos judíos. Y lo podemos ver en Romanos 9. Veamos rápido Romanos 9, antes de Tesalónica, de Tesalonicenses, ¿verdad? Perdón. Y vemos en el capítulo 9 de Romanos, solo leemos el versículo del principio de capítulo 9, primero versículo. Dice Romanos 9:1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza. Oiga bien lo que dice Pablo: y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, separado, ¿verdad?, o maldecido, separado de Cristo por amor, dice, a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Entonces dice Pablo, está hablando de que él ama a sus hermanos. Vea que él no es un antisemita, no es alguien que está en contra de los judíos. Así que nosotros tampoco podemos ver a los judíos como alguien malo, al contrario, debemos de orar por ellos, ¿verdad? Y darle gracias a Dios, porque por el endurecimiento de ellos la salvación llegó a nosotros los gentiles. Entonces entiende que es una bendición, ¿verdad?, que nosotros hemos sido bendecidos. Entonces, ¿verdad?, gloria a Dios, porque podemos reconocer ello. Entonces, lo que vamos a considerar es en este pasaje, hermano, vamos a hacerlo de una manera cuidadosa en estos versículos que nosotros estamos leyendo. Mensajes que están relacionados, son pasajes relacionados y que nos van a proveer a nosotros como la comida, el alimento para el pensamiento, especialmente con respecto a la gracia de Dios que se ve plasmada en este pasaje. También se ve ahí la paciencia de Dios,
porque lo que los judíos han hecho, ya lo veremos, viene de tiempos, hermano. Pero Dios ha tenido paciencia con ellos como lo tiene con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios nos tiene paciencia? Sí, hermano, por su misericordia no hemos sido consumidos. Él nos ama, nos tiene paciencia, pero Él nos enseña, nos exhorta, nos anima para que no demos un paso atrás, para que no caigamos en los errores de los judíos, sino que sigamos adelante. También nos advierte del peligro de despreciar la gracia de Dios, ¿verdad? Como los judíos lo han hecho. Así que vamos a comenzar esta consideración mirando acerca de lo que dice el pasaje al respecto. El pecado de los judíos. Pablo los pone en una lista aquí. Si usted ve el versículo, creo que el 15, el apóstol Pablo menciona, parece que 15, el apóstol Pablo menciona ahí una lista de los pecados de los judíos, y lo vamos a ver, ¿verdad?, todos juntos. Dice, estos, ¿qué dice que hicieron? Mire cómo él lo dice de una manera clara. Dice que mataron al Señor Jesús. Es lo primero que él dice, que mataron al Señor Jesús. Lo cual también vemos de que Pedro, él no dudó en proclamarlo. No dudó en proclamarlo. En Hechos capítulo 2, 23, hermano. Nosotros vemos en Hechos 2, 23, el apóstol Pedro se refirió a ellos cuando él estaba dando un mensaje acerca de Jesús. Y en el capítulo 2 de Hechos, nosotros vemos al apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Y mire que cómo él lo aborda eso en un discurso grande, ¿verdad? Bien comprometedor, pero él lo dice con claridad. 2:23, en el versículo 23 específicamente leemos nosotros. Está hablando de Jesús, porque él dice en el versículo 22, israelitas, oíd estas palabras. Y habla Jesús Nazareno, y empieza a hablar, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, o sea a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, dice Pablo, y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces el apóstol Pedro lo hace ver y lo proclama en ese primer mensaje, discurso en el día del Pentecostés. Y también versículo 36, mire cómo él lo aborda también. Dice del mismo versículo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a ellos se está refiriendo, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, dice. Entonces él una vez enfatiza de que ellos lo mataron, ellos lo crucificaron. ¿Ustedes recuerdan cuando ellos gritaron? Cuando pusieron a Barrabás, decía, ¿quién quieren? Y ¿cómo se llama? Pilato, como queriendo librar a Jesús, ¿verdad? En ese momento, él dice, aquí está Barrabás, es un gran maleante. Y aquí está este Jesús, que yo no veo que haya hecho algo malo. ¿A quién quieren? Digo. Y él esperando de que escogieran al maleante, ¿verdad? A Barrabás. Dice, no, a Jesús, crucifícale, crucifícale. Entonces sí, ¿verdad? Ellos hablaron de esta manera. Es tremendo, hermano, porque vamos a ver algunos detalles importantes. Aquellos que estuvieron personalmente involucrados saben que aceptaron la responsabilidad por este acto, que crucificaron a Jesús. Y aquí yo quiero que pongan atención, porque las palabras atan, hermano. Las palabras tienen poder. Las confesiones que nosotros hacemos tienen que ver mucho en nuestra vida futura. Por eso que debemos de hablar siempre bien, hablar palabras de fe, hablar bendición para la gente, porque de eso vamos a cosechar. Pero estos hombres, dice en Mateo 27, 25, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren lo que ellos dijeron, porque Pilato les dice, pero este hombre no ha hecho ningún mal, crucifícale, decía, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos estaban echando maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Mire qué tremendo, hermano. Por eso de que mejor hablemos bendición para nuestros hijos. Hablemos bendición y nunca maldigamos a nadie, porque nos puede venir esa maldición a nosotros. Así que esto, hermano, estas palabras han traído duras consecuencias para los israelitas, para el pueblo de los judíos. Así de que ellos dicen, mataron al Señor Jesús, uno de los primeros pecados. Segundo, mataron a sus propios profetas.
Y en 1 Reyes 19:10 dice Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, dijo Elías. Entonces vea, también ellos mataron a sus profetas, a los que les hablaban en nombre de Dios. ¿Se da cuenta qué tremendo es? Era grande lo que ellos hicieron. Mataron a los profetas, incluyendo a Zacarías, a pesar de las reformas, ¿verdad?, que hizo el sacerdote Joiada. Él trató de que esto no siguiera sucediendo, pero siempre lo hicieron. También Esdras es resumido por Esdras, por Nehemías, por Jeremías y por Esteban. En 2 Crónicas 36:16. No, pero yo quiero que leamos, quiero que oigan Nehemías 9:26. Dice Nehemías: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Así que vea, también mataron a los profetas, ¿verdad? Y una vez Jesús lloró por eso. También Pablo dice: persiguieron a los apóstoles. Eso está en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 2, que hemos leído. Dice que también en la lista está que persiguieron a los apóstoles. Y aquí nosotros leímos en Hechos 5:40, dice, y convinieron con él. O sea, en un momento que estaban como hermanos enjuiciando a Pedro, a Juan, los del Gran Sanedrín, y dentro de ellos estaba un maestro que era considerado maestro de los maestros de ese tiempo. Era aquel hombre llamado Gamaliel. Entonces este vino como, se puede decir, de parte de Dios, como en defensa de Jesús, pero fue un hombre sabio. Y él les dijo: miren, no los maten, no les hagan nada, porque no vaya a ser que estemos altercando contra Dios. Si esto es de los hombres, dijo, ya se va a acabar esa bulla de ese Jesús, dijo él. Pero si no es de los hombres y es de Dios, tengamos cuidado, no sea que seamos encontrados altercando contra Dios. Y todos, dice que convinieron con él. Es lo que leímos, hermano, es lo que yo le leí. Y se convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, mire, les intimidaron, o sea, los amenazaron a que no hablasen del nombre de Jesús. Vea cómo también persiguieron a los apóstoles. Al final ellos dieron muerte a Santiago o Jacobo, murió a espada. Y cuando el pueblo cuando vieron de que el matar a Esteban había alegrado a los judíos, entonces prendieron a Pedro. ¿Y cuántos recuerdan el encarcelamiento de Pedro? Y cómo milagrosamente Dios lo sacó a medianoche, rompiendo las cadenas y grilletes y sacándolo de todas esas cárceles, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que libera. Dios lo sacó. Pero sabe, aquí está escrito lo que hicieron, ¿verdad? Metieron en la cárcel a Pedro. Cuando Pedro fue librado, nosotros vemos eso, ¿verdad? Hay muchos pasajes aquí. Pablo es perseguido en Antioquía, en Iconio y en Listra también, por predicar a Cristo. Así que, hermanos, esto había pasado también en Tesalónica y en Berea. Entonces, por predicar a Cristo. Otro pecado de los judíos fue que no agradaron a Dios con sus vidas. Y Moisés los reprendió en el desierto. Dice en Deuteronomio 9:7, acuérdate, dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de Egipto hasta el día en que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes, dice el Señor. Dice Moisés al pueblo de Israel. Y también Ezequiel da una palabra para los israelitas, hablando acerca de la misma rebeldía. Y él dice en Ezequiel 2:3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron, dice, contra mí. Mire todo lo que los judíos habían hecho. Y Pablo aquí está mencionando acerca de los pecados de ellos. Y además Pablo menciona allí, en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 15, dice, y se oponen a todos los hombres. Y esto lo dice porque ellos buscaban la manera en cómo no se les predicara a los gentiles. Entonces ellos siempre se han opuesto,
¿verdad? Y hasta el día de hoy hay muchos judíos. El judío que no es convertido, hermano, a Cristo, todavía no les gusta que hablen de Jesús. Y hablar de Jesús para ellos es una blasfemia, todavía. Y mire, no han aprendido la lección, pero a su tiempo, ¿verdad? Ellos van a ver realmente quién es Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Dios, su misericordia es grande para con ellos, ¿verdad? Entonces, nos vemos aquí. Impidieron que se les hablara a todos los gentiles. Y en Hechos capítulo 13, 42 y 45, vemos cómo, ¿verdad? Ellos se oponen e impiden de que se les hable a todos los gentiles. Entonces podemos, de esta manera, los judíos como nación, hermano, de todos estos pecados, como nación habían llegado al colmo, la medida de sus pecados, realmente, y de la ira de Dios que habría de venir sobre ellos, porque lo que ellos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, eso fue una maldición que ellos, ¿verdad?, se echaron sobre ellos, porque estaban menospreciando realmente al Mesías. Y 70 años después de que Jesús ascendió a los cielos, vino una destrucción para Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, una gran destrucción, y el templo fue destruido. ¿Cuántos han visto el muro de Jerusalén, de las Lamentaciones, que se llama por televisión? Porque a lo mejor ninguno de nosotros lo hemos visto en vivo, pero ¿han visto el muro de las Lamentaciones? ¿Cuántos han visto de verdad? Quiero estar ubicado. Donde están unos hombres de negro así, mire, que ven así, ¿verdad? Y con sombreros negros, y están con un librito, ¿verdad? En la Torá, y ahí están leyendo, pero están adorando ahí. Es lo único que les quedó del templo, un muro, y ahí están. Ahí no lo dejan. Y por misericordia Dios ha permitido que por lo menos tengan ese pedacito de lo que fue la gloria de Dios. Pero eso indica de que están enlazados con Dios. A pesar de sus pecados y sus maldades, hay esperanza para Israel. Así de que eso pasó. Pero en el año 70 fue destruido y solo quedó ese muro nada más. De ahí para acá no ha habido un templo para Dios en Jerusalén. Hasta que el anticristo, a la mitad de la semana 70, hermano, él va a reedificar el templo ahí, y todos los judíos creerán que él es el Cristo, el Mesías. Van a ser engañados por no haber creído en el verdadero Mesías. Todavía, esto es parte de lo que va a suceder. Así que, hermanos, es tremendo lo que ha pasado. En San Mateo 23, del 29 al 39, habla acerca de la caída de Jerusalén. Pero mire, hermano, también hay algo, un acontecimiento que casi la mayoría sabemos de él, acerca de lo que les ha pasado a los judíos por causa de haber dicho: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuántos recuerdan algo que pasó por el año 1941, el 42, y casi llegó hasta el 45 todavía? El gran holocausto, el gran genocidio judío, hermano, donde Hitler mató, hermano, masacró a más de 6 millones de judíos. Y toda la gente dice, o sea, Hitler, va, la bestia, el malvado, sí, era bestia y era malvado, no vamos a decir que no, pero todos allí, y qué ingrato, ¿cómo le pasa esto a Israel? Sí, es que si hay algo triste para una persona, es que rechace a Jesús, que no sepamos reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es triste. Así de que este holocausto, hermano, judío, que en hebreo le llamaron, ellos le llaman Shoah, que le dice, como quien dice, la gran catástrofe que ellos han pasado. Más de 6 millones de judíos murieron, y vea cómo fue resultado, consecuencia, ¿verdad? Y en la Segunda Guerra Mundial ellos sufrieron por eso. Ahora es importante enfatizar que estas no fueron realmente, lo que Pablo dice, palabras antisemitas, aunque nosotros veamos eso y digamos: qué malo los judíos. No sé cuántos recuerdan de que nosotros, bueno, yo recuerdo de que en la religión popular nos enseñaban que los judíos eran malos, ¿verdad? Decía: no escupa en Semana Santa o zángana, no escupa porque va a ser un judío. Entonces yo sabía de los judíos que eran los malvados porque habían matado al Señor, ¿verdad? Y así crecimos. Después me di cuenta que yo era el malvado. Cuando conocí a Jesús, Él me liberó, y usted también, ¿verdad? Entonces, pero
vea de que realmente nosotros teníamos ese espíritu antisemita también por lo que nos habían dicho de ellos, pero la verdad Dios tenía algo para nosotros y también para los judíos. Pero Pablo el apóstol, él también se atribuye de que él era judío también. ¿Cuántos sabían que Pablo era judío? Era israelita. Así de que Pablo también, él cuenta antes de su conversión lo que él hizo también como judío, ¿verdad? Entonces, y contra Dios. Él había sido blasfemo antes de su conversión y obligando a otros a blasfemar en el nombre de Jesús. Pablo lo hacía, hermano. En Hechos 26 del 9 al 11 usted puede ver todo lo que él hacía, y había sido perseguidor de la iglesia, ya la iglesia que Cristo fundó, que Cristo estableció, ¿verdad? Todos los seguidores de Cristo empezaron a sufrir. Pablo fue uno de los perseguidores. Y si nosotros leemos en el libro de Hechos, nosotros vamos a ver cómo él, desde el versículo 8, él cuenta el testimonio de su conversión, pero él también participó de los pecados de Israel contra, ¿verdad?, la iglesia cristiana. Él lo hizo y había sido perseguidor, blasfemo, perseguidor, causando estragos en la iglesia del Señor, como es indicado en su celo por la fe judía. En Filipenses 3:6 dice que él era celoso de la ley judía y por eso perseguía a los cristianos. Pero él dice no conocía al Dios verdadero. Por eso que cuando Pablo conoció a Cristo, él fue liberado de esa ceguera espiritual, y él, hermano, cada vez que tenía oportunidad contaba su conversión. Y cuando él contaba su conversión, él daba a conocer la gracia de Dios sobre su vida. Y si la gracia de Dios era para él, estaba también dispuesta para muchos judíos, y lo está hasta el día de hoy. Porque hay miles y miles, ya algunos millones de judíos que se han convertido al evangelio, ¿verdad? Pero el resto todavía no creen en Jesús. Pero mire, la gracia de Dios está también para ellos, ¿verdad? Como la gracia del Señor fue dada para nosotros. Al principio les dije que de este pasaje vamos a ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si Pablo fue convertido siendo un judío, alguien que mató cristianos, metió preso a muchos cristianos, pero Dios le dio la oportunidad, lo cambió como lo cambió a usted y a mí, lo transformó, y después de ser un hombre lleno de odio y de maldad contra Dios, después, hermanos, lo vemos a él predicando a Jesucristo por todo lugar. Y por la predicación de Pablo y de todos aquellos que recibieron el mensaje del apóstol Pablo, hermanos, y los apóstoles, usted y yo hemos sido bendecidos. La gracia de Dios fue manifestada. Y mire cómo la paciencia de Dios ha sido manifestada a través del tiempo para los judíos, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad?, les ha soportado al pueblo. Pero también esa gracia que fue dada a los judíos y está dada para ellos, también es para nosotros. También esa paciencia que Dios ha tenido para los israelitas está para nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Y debemos de entender de que muchas veces también como que caemos en esas situaciones del pueblo de Israel en rebeldía. Pero Dios nos ama, hermano, y Él nos da la oportunidad. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, a nosotros se nos dice que tenemos la oportunidad para reflexionar y cambiar aquellas áreas rebeldes de nuestra vida, porque Dios está ahí, hermano, con su Espíritu Santo, ¿verdad?, ayudándonos. Dios es un Dios de oportunidades. La gracia de Dios ha sido manifestada hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿cuál es el punto? Ciertamente Pablo no era antisemita, lo dejamos claro. Segundo, lo que dijo no era cierto de todos los judíos. Él se refería a todos aquellos que se rebelaron y que no creyeron en Jesús. Pero muchos se habían vuelto cristianos por la predicación de los apóstoles, de Pablo, ¿verdad? Y muchas personas que predicaron el evangelio. Eso se llama la gracia de Dios. Así de que cualquier judío que viniera a Cristo era injertado en el buen olivo. ¿Quién es el buen olivo? Jesús. Y nosotros también hemos sido injertados en el buen olivo. Mire, porque aquellos que eran propiamente ramas originales del olivo, los judíos, ellos fueron desgajados por su incredulidad. Pero los que creyeron han sido injertados igual que nosotros, ¿verdad?
Nosotros éramos olivos silvestres, pero qué hermoso es saber que ya no somos olivos silvestres, sino que somos un olivo injertado en la rama viva que es Cristo Jesús, y Él es el que a nosotros ahora nos da vida y vida en abundancia. Ve, somos algo importante, pero eso porque es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces es necesario que entendamos de que los pueblos, los gentiles también hemos tenido oportunidad de poder recibir la gracia y la bendición de Dios. Creo, hermanos, de que podemos terminar con esta parte pensando en que hay peligro, hermano, hay peligro de que incluso siendo el pueblo escogido de Dios, nosotros como los judíos, ¿verdad?, podamos fallar y podamos ser condenados. Algunos no están de acuerdo con eso porque dicen una vez salvo, siempre salvo, pero no. El escritor de los Hebreos dice de que si nosotros, dice que si por el testimonio de 2 o 3 testigos el que pecaba moría irremisiblemente, dice, ¿cuánto más vosotros creéis que merecéis si pisoteare la sangre de Jesucristo? Así que hay que aprender de eso. Es peligroso, hermano, rebelarse contra Dios. Es peligroso realmente apartarse del camino de Dios por nada, ni para tomar impulso, hermano Nelson. Nada, como lo dicen, ¿verdad? Nos dicen siempre, ni para tomar impulso. Yo creo que está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no importa lo que pasa en nuestra vida, vamos hacia adelante. Cristo pronto viene por su iglesia. Así que debemos de tomar en cuenta, cuidado, hermano, cuidado con fallar. Debemos de saber de la maravillosa gracia de Dios para aquellos que están dispuestos a arrepentirse. Y también debemos de aprender de que la ira de Dios viene sobre aquellos que rechazan su gracia. Y nosotros lo vimos acerca de los judíos, todo lo que les ha pasado. Pero todavía la gracia de Dios sigue, ¿verdad?, en pie. Nos es recordado el hecho de que algunos judíos cayeron de la gracia. Esto nos puede servir para que nosotros prevenirnos, hermanos, de no menospreciar la gracia de Dios. Que con nuestra vida, día tras día, nosotros podamos agradar al Señor. Hermanos, uno quisiera, ¿verdad?, quisiera estar a la par de cada creyente como pastor para estar listo cuando van a cometer una imprudencia. No, hermano, no, hermana, no piense así, no haga esto, no decida eso. Uno quisiera, pero apenas salgo yo con lo mío, ¿verdad?, con mi vida, ahí voy. No, es que es algo muy personal. Cada uno, allí donde usted está, al lado de su esposo que no es convertido, de su esposa que no es convertida, de sus hijos que no han convertido, de sus padres que no son convertidos, de sus compañeros de trabajo que no son convertidos, de sus compañeros de estudios que no son convertidos. Allí donde estamos, hermano, debemos de honrar esa gracia y no permitir que el diablo nos haga caer en sus trampas, porque Dios nos ama y nos ha dado vida y vida en abundancia. Él quiere que seamos fieles hasta el final. Y en el libro de Hebreos dice, cuídense de no cometer semejantes errores de aquellos que cayeron en el desierto, sino que podamos seguir hacia adelante. Cuídense, dice, de no dejar de congregarse, dice el escritor de los Hebreos. Congréguense para alabar a Dios, para adorar, para recibir su palabra, para instruirse, para crecer en la gracia. Porque viendo televisión en la casa o haciendo otras cosas y peleando no somos edificados. Si hay un momento para adorar a Dios, véngase, hermano, alabe a Dios. Allí donde está trabajando, donde quiera que ande, honre a Dios. Tratemos de hacer la diferencia en un mundo lleno de pecado. La gente está aquí, mira, de ver tanta falsedad, pero usted y yo no somos gente falsa, somos hijos de Dios y nos esforzamos por serle fiel al Señor. La gracia de Dios está sobre nosotros y podemos nosotros aprender de aquellos que han fallado para poder seguir adelante y no dejar que caigamos en ninguna trampa del enemigo, porque somos más que vencedores. Digamos en esta noche, póngase de pie, hermano, póngase de pie. Digamos en esta noche, todos puestos de pie, todos puestos de pie. Digamos en esta noche, en esa batalla de la fe, en esa lucha que tenemos constantemente, debemos de recordar que Dios está con nosotros y podemos decir esta noche, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Digámoslo una vez más, todos juntos, todo lo puedo en Cristo,
que Él me fortalece. Así es, mi hermano, llegaremos a la meta final si seguimos tomados de la mano de Dios. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias, porque podemos, Señor, aprender de tu palabra, ser impulsados, oh Dios, en un mundo que perece lleno de pecado. Nosotros entendemos que vale la pena servirte, serte fiel. Y posiblemente hay aquí personas que necesiten hacer nuevos votos con el Señor. Algún hermano o algún amigo que también a través del internet esté conectado con nosotros puede decirle al Señor que se arrepiente de sus pecados. Es un momento para ponerse a cuentas con Dios. Yo quiero que tanto los que están aquí como los que están en algún lugar visitando nuestra página web y oyendo esta palabra, quiero que digan conmigo: Padre Celestial, reconozco que me he alejado de ti y que he hecho cosas que no te agradan, Señor. He vivido en rebelión en esta área. Perdóname, Señor. Límpiame de mi pecado. Te abro mi corazón para que tú lo poseas, Señor, y te recibo como Señor y Salvador. Dígale, hermano o hermana: me reconcilio contigo, Señor. Hago nuevos votos delante de ti. Quiero esperar tu venida con un corazón lleno de ti. Pero en este momento, hermano, después de haber orado por ello, ¿por qué no clamamos por aquellos que se han alejado del Señor? O por aquellos familiares suyos que no han conocido a Dios. Mire, despreciar la gracia de Dios.